¿Cómo están mis amados hermanos, mis queridos amigos? Yo soy el pastor Benigno y estoy aquí para compartirles la palabra del Señor. Hace una semana estuvimos conectados también por este mismo medio, compartiendo con ustedes el tema la pronta venida del Señor. Y quiero continuar con esa temática, pero esta vez con un tema diferente. Pero primero vamos a recordar las conclusiones a las que hemos llegado la semana pasada. Habíamos dicho, hablando de la venida del Señor, de la pronta venida del Señor, que va a ser una venida portentosa y asombrosa que conmoverá el cosmos. También concluíamos que iba a ser una venida visible y personal, y no a escondidas, mostrando todo su esplendor y su majestad. También concluimos que iba a ser una venida repentina y sorpresiva, no a escondidas, mostrando todo su esplendor y su majestad. Y en cuarto lugar, habíamos dicho que esa venida era para bendición de los santos, de los suyos. El Señor Jesucristo va a cumplir su promesa. Lo creamos o no, Él va a venir pronto. La pregunta más importante para nosotros en este caso debe ser cómo estamos esperando esa venida. Hoy vamos a desarrollar ese tema, cómo esperar o cómo debe esperar la iglesia la pronta venida de Cristo. El gran apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses 4:18 hasta el 5:24, nos habla de la venida del Señor. En los versos 18 al 5:3 responde a la pregunta: ¿cómo será la venida? Ya hemos hablado de ese tema. A partir del versículo 4 al 24 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol nos detalla cómo debe esperar la iglesia esa pronta venida de Cristo. Vamos a ir desarrollando en este espacio de tiempo las características que debe tener una iglesia a la espera de la venida de su Señor. En primer lugar, la iglesia debe estar segura y tranquila. Dice el versículo 1 Tesalonicenses 5, 4 al 5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria sea al Señor. Este verso nos confirma, nos afirma que los hijos de Dios debemos mantenernos seguros y tranquilos. ¿Por qué? Porque lo dicen el pastor Benigno,
No, hermanos, lo que digo yo es irrelevante. Lo declaran las Escrituras. Nosotros no vamos a ser sorprendidos. Claro que no, porque ya somos hijos de la luz. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. A nosotros ya nos ha alumbrado e iluminado la luz de Cristo. Por tanto, esa certeza y tranquilidad debe estar guardado en nuestros corazones. Será maravilloso porque por fin se cumplirá nuestro anhelo soñado de ver al Señor cara a cara. La venida del Señor no debe ser motivo de angustia ni de desesperación, porque esto es justamente nuestra esperanza. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, somos hijos de la luz. Somos hijos del día. No pertenecemos más a las tinieblas. Entonces, la iglesia debe estar segura y tranquila. En segundo lugar, la iglesia debe estar atenta y alerta. Dice 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 10. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que sea ya que velemos o que durmamos y vivamos juntamente con Él. Pablo aquí está usando una símil. Una similitud. La palabra sobrio, que en griego es nefo, usa para contraponer a ebrio. Pablo nos advierte a no quedarse dormidos como las personas ebrias o borrachas que están en las tinieblas. Nosotros que somos hijos de la luz o del día, lo adecuado es la sobriedad, es decir, no estar borrachos, tener lucidez y la tranquilidad. Nosotros ya estamos vestidos con ropaje diferente a los borrachos que son de las tinieblas. ¿Cuál es la evidencia de estar vestidos de diferente manera a los demás? Estamos vestidos con la coraza de la fe y del amor. Pablo usó las imágenes de la armadura de un soldado para ilustrar la idea de estar vigilantes. Un soldado es un buen ejemplo de alguien que debe velar, estar sobrio, estar lúcido.
La fe y el amor son representados por la coraza, porque la coraza cubre órganos vitales, cubre el pecho y la espalda. Ningún soldado iría alguna vez a la batalla sin su coraza. Y ningún cristiano está equipado para vivir la vida cristiana sin fe y sin amor. Otra evidencia de nuestra vestimenta es la esperanza de salvación. La esperanza de salvación es representada como un yelmo, un casco, porque el yelmo protege la cabeza, lo cual es tan esencial como la coraza. La esperanza no es usada en el sentido de un pensamiento soñado o deseoso, sino en el sentido de una expectación o una expectativa confiada en la pronta venida de Cristo. Esa seguridad de la salvación tiene que estar puesta en Jesucristo. Entonces, hermanos, el corazón del cristiano espera con esperanza, con expectativa, con fe y con amor. No somos ya hijos de las tinieblas para ponernos nerviosos al escuchar que Cristo viene pronto. La tercera manera de esperar la venida del Señor es que la iglesia debe animarse y edificarse unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿De qué manera podemos edificarnos o animarnos unos a otros? Manteniendo una buena relación entre los líderes y la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La palabra nos alienta a esperar la venida del Señor considerando a los que nos presiden, con mucho amor y respeto, y en la parte emocional, afectiva, igualmente. También estemos dispuestos a reconocer su corrección de los líderes, amarlos por causa de su obra. Si bien es cierto que la fuerza del versículo recae en la responsabilidad sobre los miembros de la iglesia, no obstante, se debe considerar como muy importante la frase que dice a los que presiden en el Señor. Es decir, los que están dirigiendo la grey del Señor tienen que estar encaminados en hacer la voluntad del Señor. El apóstol Pedro, hablando también de esa venida del Señor y esa relación de la iglesia y líderes, dice en 1 Pedro 5, 1 al 4.
ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, la segunda venida. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están puestos a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, cuando aparezca la pronta venida. Menciono esto para guardar un equilibrio entre los que presiden y la grey de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, esa dulce espera de la venida de Cristo, tanto la iglesia como los que presiden tienen una responsabilidad muy, muy seria. Entonces, hermanos, cuidado con no considerar a los que nos presiden en el Señor. Pero también hay que advertir a los que presiden, lo hagan, como dice Pedro, con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, no como teniendo dominio, no imponiéndose, no manipulándolos, porque la iglesia es del Señor. Dios quiere que le esperemos practicando la consideración entre líderes y la grey. En segundo lugar, manteniéndonos una buena relación entre los miembros de la iglesia. La iglesia es la comunidad de los hijos de luz. Esto no significa que ya somos perfectos. Somos seres imperfectos, en camino de perfección. Y en esa dirección necesitamos orientación para nuestra convivencia social dentro de la iglesia. Leyendo 1 Tesalonicenses 5:14, encontramos que nosotros debemos amonestarnos y alentarnos. Fíjense lo que dice el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En la iglesia de Tesalónica hubo hermanos que creían que la venida del Señor iba a llevarse a cabo en el siglo I. Y ya no querían trabajar con el argumento de que la venida del Señor era inminente. Y había líderes y predicadores que avivaban esa falsa esperanza. Otros estaban desanimados a causa justamente de la confusión generada por el tema de la venida del Señor. El contexto era similar al siglo XXI. Se necesitaba sostener a los débiles y tener paciencia unos con otros. Este contexto había creado en la iglesia muchas contradicciones.
sobre todo entre los miembros y entre los líderes. Había peligro de que algún miembro anidaría un rechazo para algún hermano o líder. Por ello, Pablo les exhorta a no pagar mal. Por lo contrario, concentrarse y pensar como los hijos de la luz. Dice el texto en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. La segunda actitud que encontramos en el versículo 5:16, Pablo se muestra como ejemplo de dar aliento. Dice el texto, estar siempre gozosos. La palabra del pastor Pablo es imperativa. Estar siempre gozosos por la venida del Señor, por la venida de Cristo. Debe generar en el corazón del creyente sumo gozo, y no de temor ni de tristeza, sino de sumo gozo, permaneciendo en la oración. Dice el texto, orar sin cesar, el verso 17. La acción de orar de la iglesia de Cristo debe ser pedir que el Señor venga pronto, como dice la iglesia del Apocalipsis. Apocalipsis 22:20 dice lo siguiente, que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. La iglesia responde, amén, sí, ven Señor Jesús. La iglesia debe aprender a tener el principio de contentamiento también, considerando la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 18. Debe tener la actitud de que todo está controlado por el Señor. No hay nada que se escape a la soberanía del Señor. ¿Qué más? Teniendo equilibrio doctrinal. Dice el versículo 5:19 de Primera Tesalonicenses, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. Había entre los miembros de la iglesia de Tesalónica miembros escépticos o una especie de racionalistas que eran contrarios a todo lo que sea carismático. No aceptaban las profecías. Posiblemente incluso la venida del Señor lo estaban poniendo en duda, en incertidumbre. A ello el apóstol Pablo va a exhortar a que no se opongan a toda acción carismática. Porque el carismatismo aviva la espiritualidad, la devoción. Sino, por lo contrario, debe ser aceptado con una actitud de discernimiento o análisis espiritual. Porque hay con seguridad algo bueno en toda acción de los hijos de la luz.
recomendándoles a que absteneos de toda especie del mal. Dice el texto, examinarlo todo, retener lo bueno. Aunque estamos alejados del siglo I, en el siglo XXI son 20 siglos o 21 siglos que nos separan. No obstante, hay cuestiones similares a nuestro contexto. Hemos visto hoy en día muchas personas están confundidas, están más concentradas en las cuestiones emocionalistas o sensacionalistas. Estamos conscientes de que hay una maraña de emociones cuando pensamos en la venida del Señor, y hemos visto en la exposición que la iglesia debe esperar con actitudes puntuales. Ya para finalizar este sermón, dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amados, la venida del Señor está cercana. Está mucho más cercana que ayer, seguramente. Estemos preparados. Preocupémonos de estar listos, esperando con sumo gozo, no con temor, estar atentos, alertas, sobrios. La iglesia debe estar animándose, edificándose unos a otros, manteniendo la buena relación entre líderes y la iglesia. Porque ambos tenemos responsabilidades delante de Dios. Manteniendo una buena relación entre nosotros, amonestándonos, alentándonos, conservando actitudes positivas, teniendo equilibrio doctrinal. Hermanos amados, nuestro Dios de paz nos santifique por completo. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados, irreprensibles, para la venida del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Cuando pienso en la venida del Señor Jesucristo, mi cuerpo se escarpela de emoción. Una vez alguien me dijo, mantente alerta como si Cristo viniere en ese momento, pero haz planes como si Cristo tardara en venir. Mantengámonos con esa actitud. Muchas bendiciones, hermanos.